Sin más preámbulos, les entrego ahora sí, a Luis Bernardo y no vuelvo a hacer maldades en el horario. Muy Luis, bien. te dejo el escenario, ya es todo tuyo. Gracias. Gracias a ti, Cata. Buenos días, amigas y amigos que hoy están conectados con este evento. Los organizadores me han planteado 4 asuntos desde el cuartel de invierno en el que estoy. Primero, en este encierro social, ¿qué contenidos remotos hay para la promoción de la lectura o sencillamente para nosotros leer? Algunas bibliotecas públicas, escolares y universitarias tienen a disposición de sus usuarios contenidos virtuales. Cito 3 como ejemplo. Makemake, que ya lo citaba Yolanda Reyes también. Es una biblioteca digital que ha implementado un riguroso proceso de selección de libros infantiles y juveniles y una propuesta moderada en relación con la interactividad. Está disponible de forma gratuita en la red por estos días de pandemia, pero se encuentra de modo permanente en muchas bibliotecas del país. El Grupo Planeta dispone de una enciclopedia interactiva que se encuentra en bibliotecas públicas como la de Confenalco Antioquia. Este tipo de obras de referencia ofrece información documental confiable para los chicos y adultos. Overdrive brinda una gama de obras de la literatura clásica y contemporánea, con la ventaja, como las plataformas anteriormente citadas, que cumple a rajatabla con los derechos de autor y las ediciones y traducciones son confiables. Por su parte, los libreros, después de más de un mes de encierro, consiguieron ser autorizados, con las debidas precauciones, a llevar libros a domicilio a los hogares, permitiendo que este alimento no desaparezca de la mesa, por lo menos para el 30% de privilegiados que tiene este país. Con ello se mantiene un hilo de esperanza en el resurgir de las librerías, pues si desaparecieran sería funesto para una sociedad que dice ser civilizada. Tengo conocimiento de librerías que, además de su labor comercial con calidad, desarrollan algún programa solidario para comunidades marginadas, asunto más que me permite invitar a defenderlas. Para mí la dificultad que se presenta, además de las que tienen las comunidades desconectadas, es que dentro de los conectados hay cansancio por el uso desmesurado de los dispositivos de luz azul-violeta. Muchos jóvenes ahora le huyen a esta exposición. Habrá que revisar este asunto y promover dispositivos con pantallas de tinta electrónica, creo yo. Segundo punto, el rol de la biblioteca y sus promotores de lectura en época de encierro. Las bibliotecas, además de promocionar materiales virtuales de lectura en Internet, están utilizando medios como la radio, lo han dicho ya aquí, las redes sociales y el teléfono tradicional para leerles cuentos a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Esto último lo hacen, por ejemplo, las promotoras de lectura en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá. En la actualidad hay promotores de lectura grabando cuentos en audio simple. Otros los convierten en podcasts y otros sencillamente los rotan vía WhatsApp en formato PDF. Todos ellos arriesgándose a una multa o a ser encarcelados por asuntos de derechos de autor, pero lo hacen apurados por la urgencia de no dejar su oficio relegado o guardado en el desván de la pandemia. Por suerte, en una eventualidad podrían demostrar que no reciben moneda alguna por divulgar unas obras literarias que salvan a los niños de las tinieblas, pues la literatura, lo han dicho muchos, tiene el don de despertar, y lo hemos sentido otros tantos, tiene el don de despertar la curiosidad, atributo para salir de la oscuridad y emprender el descubrimiento del mundo. Muchos niños y niñas hoy están siendo oprimidos, oscurecidos por adultos desconfiados que en este encierro obligado han creído que deben reforzar las actividades escolares, ya que si los chicos descubren el ocio, puede ocurrir un cataclismo. Eso creen los que no saben de la importancia del silencio reflexivo, recreativo, creador, de la fuerza de la lectura.
de esa que les llega gracias a la terquedad de promotores extensos y arriesgados. Otra alternativa ha sido la de las familias que echan mano de las propias vivencias y promueven la lectura contando leyendas inventadas por abuelos o narrando la historia de amor de la mamá y del papá. De este regocijo quedan por fuera los más pobres. Con ellos no hay promoción de lectura que llegue, no hay conectividad, lo sabemos, muchos ni siquiera tienen servicios públicos. Por tanto, no hay un teléfono tradicional siquiera, no hay dinero para adquirir libros a domicilio, ni bibliotecas que se los envíen. Es posible que haya una excepción por ahí, Dios lo quiera. Los bibliotecarios creativos y osados no están alcanzando para ese ejército de urgidos de medio pan y un libro, como dijera Federico García Lorca. Los elementales mercados entregados en donación carecen de libros y las narraciones de sus padres o hermanos no tienen finales esperanzadores. Son perdedores. Nacieron en un lugar donde la mayoría vive la derrota. Tercero, mi oficio como lector y promotor. Cuando empecé mi labor de animador con los niños de barrios marginados, de inmediato supe que me necesitaban y yo a ellos. Desde esos primeros días me convencí de la importancia y la necesidad de la promoción de la lectura, pero no en la dimensión de ahora, con tantas horas de encierro, inquietud e incertidumbre. Hoy, por fortuna, algunos niños y adultos podemos ser acompañados por un instrumento fascinante como la palabra escrita. Yo me he sentido salvado y he recordado con gratitud a mi padre que conseguía libros y los alojaba en casa, a mi madre que leía conmigo las revistas de Corín Tellado y oíamos a Calimán, el hombre increíble, en una radio azul, y a un alucinante profesor de ciencias naturales con cara de Einstein, que en quinto grado nos leía en voz alta cartas que le enviaba a la novia. Eso decía él. Los años me han hecho dudar de ello. Recuerdo que su clase era después de cada recreo, así que antes de terminarse el descanso ya estábamos sentados en el salón. Era la única clase en la que las plagas del salón nos sentamos en la primera fila. Corríamos y arrancábamos de sus sillas algafas, a la gringa y a sabelotodo, que al último se acostumbraron que esa clase la recibían en las sillas de atrás, que eran las nuestras, y habían sido asignadas debido a nuestra estatura desde el inicio del año. Mientras tanto, Maromero, Sapogordo y yo, con la venia silenciosa y alcahueta del profe, no perdíamos una sola palabra de lo leído por él, y con las manos metidas en medio de las piernas, controlábamos nuestros animalitos furiosos que pujaban por romper la cremallera, cuando el profe describía con lentitud los besos que aparecían en esas páginas sagradas para nosotros. Y así nos fue llevando a poemas y cuentos que nos leía los 15 primeros minutos de sus clases. Hoy esta actividad es considerada una práctica innovadora en muchos colegios. Cuando entraba en su materia, comparaba pistilos y estambres y batracios con algo de lo narrado, y nosotros lelos lo escuchamos con una devoción infinita. En el barrio me aferré a las historias del Maca, uno de los mayores de la cuadra. Él narraba los libros que leía y todos los de la barra de grandes le hacían corrillo. Cuando nos acercamos, los más pequeños nos espantaban como a moscos dándonos manotazos. Yo me retiraba con los demás y luego regresaba solo y discreto hasta que el narrador de Barrio Duro decía que me dejaran tranquilo, que yo ponía más atención que ellos. Así le oí el Carina, una extensa crónica de Germán Castro Caicedo, donde el Maca se deleitaba narrando histriónicamente detalles ínfimos que me hicieron sentir en el cine. A mi padre, a mi madre, al profesor, al juglar de barrio y a las novias lectoras que he tenido, les agradezco lo que han hecho por mí. Pues gracias a ese virus lector, esta pandemia ha sido una de las temporadas más felices de mi vida. Me he sentido como la cigarra violinista y el topo en el cuento de Llanos. Ha sido un invierno fantástico. Por ellos y otras tantas personas, me he revolcado como un chancho en el lodazal de la lectura.
He descubierto que Netflix es un pobre instrumento para mí, al que ha vencido mi biblioteca de hogar y la bendición de haber aprendido también a leer la palabra escrita en un libro electrónico. La biblioteca de mi casa, la librería de mi ciudad y las bibliotecas públicas que han puesto libros virtuales a disposición de nosotros, las cigarras, me ha permitido cantar en este encierro tenaz y tomar sopa de arándanos. La vanidad llevó a mi padre a leer periódicos y libros. Él quería ser interesante y en ese sentido fue mejor lector que mi abuelo. Esa vanidad lo impulsó a llevar a su hijo tempranamente al mundo de la palabra escrita y he sido mejor lector que él. Yo he pagado ese favor acompañando a mi sobrino en este mundo de los libros, especialmente la literatura. Ahora en la ciudad se habla de una versión mejorada de su tío. Todo esto enseña que si nos empecinamos en hacer algo relacionado con la lectura, al menos con un familiar amado o con un odiado, se produce el milagro. A mi madre he tratado de pagarle sus tardes de radionovelas y de lecturas de fotonovelas, acompañándola en la audición de audiolibros que le he comprado, pero ha sido en vano. Las enmarañadas telenovelas turcas hoy me han ganado la partida, como en el pasado la habían ganado las lacrimógenas telenovelas mexicanas y venezolanas, y en épocas más recientes unas mejores, las brasileñas y las colombianas. Lo he hecho por mi encantador profesor. He tratado de retribuirle recomendándole a maestros ilusionados historias atrayentes, con la esperanza de que algunos estudiantes puedan oír en voces de ellos el rompimiento de Ingrid con Mariano, relatado por la argentina Elsa Isabel Bornemann, o una sucia y atrevida carta de Joyce, escrita a Nora Barnacle. Los relatos del Maca los pagué narrando con extravagancia durante un par de años las escupitas mágicas del testamento del Paisa a niños de unas comunas de Medellín. Esos han sido mis pagos. Cuarto, los variopintos caminos como promotor de lectura. Mi largo camino ha sido el de lector para seguir como animador. Esa suerte de prestidigitador que le lee cuentos a los niños. Luego me hice animador de adultos, es decir, me convertí en el atrevido que lee en voz alta y discute lecturas con jóvenes, adultos y mayores. Una vez pensó que los maestros debían conocer las historias que yo les leía a los niños y jóvenes. ¿Y cómo lo hacía? Llegué entonces a profesor de profesores. Posteriormente, las necesidades del entorno me obligaron a ingresar a la labor administrativa. Se necesitaba dirigir un grupo de militantes de las bibliotecas y la lectura. Luego descubrimos que las leyes no propiciaban el barro para hacer de nuestro entorno una cultura lectora. Entonces llegó la tarea de asesor para el desarrollo de un plan de lectura y bibliotecas. Finalmente la lectura me puso en el sitio de escritor, eso creo. Ahora lo intento mientras dirijo un club de lectura. Ocurrió como un milagro. Mi labor es un múltiple camino con estaciones, donde puedes ir a todas partes o puedes quedarte en una estación o seguir por siempre creando senderos. Epílogo. Posiblemente saldremos de esto a seguir maltratando la naturaleza con la excusa de que necesitamos sobrevivir. Estoy de acuerdo que debemos subsistir, pero podemos ser más amables y generosos con el universo. Podemos caminar más kilómetros para quemar menos petróleo. Podemos sembrar un árbol donde hemos arrancado un roble para fabricar un óvalo para un espejo. Creo que debemos leerles cuentos a los niños, pero pienso que lo más importante es escucharlos después de cada lectura y permitir que sus agudos, desprevenidos y espontáneos comentarios afloren inspirados en esa lectura. Quizá en sus miradas diáfanas estén las indicaciones para construir un mundo mejor. Quizá pueda funcionar la cascada virtuosa que empezó con un abuelo primigenio. Esto que hoy Catalina Holguín de Maquemaque y ustedes me han permitido decir, lo he aprendido en el trasegar por la vida, pero también en los libros. Muchas gracias.
Luisber, muchas gracias. De nuevo, creo que tuvimos el mismo efecto, voy a llamarlo el efecto Yolanda y el efecto Luisber, y son puros comentarios de agradecimiento, gente que dice que hasta tiene lagrimita en el ojo, lo cual creo que es un buen efecto. Eh, sí hay unas preguntas bien concretas, em, y creo que esas preguntas vamos a poderlas resolver en el siguiente panel, que son bibliotecarios que están en la línea de ataque, en el puro primer lugar. Eh, Me gusta mucho la idea de incluir un libro en los mercados. Eh, creo que, creo que el sector editorial estaría muy feliz, y sin duda es importante buscar cambiar la narrativa a la que vamos acercándonos con tanta velocidad, y cambiar esa narrativa está en manos de profes, de bibliotecarios, de promotores, porque, porque se vienen momentos complicados para todos y yo solo quería como compartir, es, hay muchísimos comentarios como de muchos abrazos virtuales, que podrás encontrar en los links. Yo Mm, quería ya como para hacer bisagra con este panel, contigo y con nuestro cierre. em, Cuando yo empecé a trabajar en bibliotecas, tuve la oportunidad de conocer a bibliotecarios paisas como Luis Bernardo y Adriana Betancourt, y entendí que las bibliotecas eran un lugar donde pasaban muchas cosas más que leer libros, o tal vez que a través de la lectura se podían propiciar cambios políticos y sociales mucho más fuertes que de lo que pensábamos. Y lo mejor, de una manera en que la gente que tiene poder no se daba tanta cuenta. Siempre se ven tan inofensivas las bibliotecas y son al revés una punta de lanza mm, fundamental en las comunidades. Y para los bibliotecarios que dicen que son nuevos, y no tienen muchas pistas de cómo arrancar, que estén aquí es un gran comienzo. Para los bibliotecarios que sienten frustración, como alguien escribió allí, por estar cerrada su biblioteca, tranquilos que vamos a volver a estar abiertos y es un momento importante de conocer a su comunidad y buscarlos por WhatsApp o por teléfono o, o hacer encuentros, no sé, en los mercados, mientras hacen fila para comprar las papas, mm. ¿no? Eh, entonces, Luisber, muchísimas gracias por tu generosidad, por acompañarnos. Eh, te voy a te voy a sacar de la transmisión para empezar Dale. a invitar a todos los nuevos. Así que, chao, gracias. Chao, suerte. Y Gracias. gracias a todos por oírnos.